Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, una vez más, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Toda la semana, ya saben, nos zambullimos en la rosca política local. Capítulo 6, gracias por escucharnos y obviamente, siempre quise decir esto, no se olviden de poner seguir y de activar la campanita, así se van enterando de los nuevos capítulos. Semana de mercados y economía agitados en la República Argentina, mientras se termina de cerrar un acuerdo, otra vez, con el Fondo Monetario Internacional, habemos la cifra del préstamo, pero no cuánta van a poner en efectivo ya mismo, viva, crocante, taca taca, tengo todos los detalles. Además, una buena y una preocupante para La Libertad Avanza. Baja la confianza en el gobierno, pero atención, va a mejorar la pobreza. Y en paralelo va recalentándose la campaña electoral y arde sobre todo el AMBA, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y por último, todo lo que va generando la batalla cultural de Javier Milei. ¿Le sirve o no le sirve esa batalla? Atención con los datos que tengo para ustedes. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Lo primero que hay que decir esta semana en Los Pasillos del Poder es que es un momento, y no voy a exagerar, delicado para el gobierno argentino que comanda Javier Milei, que ve cómo sus reservas del Banco Central se van desgranando, yéndose, esfumándose de a poco, y cómo la perspectiva de la inflación, al menos en marzo, no es a la baja. ¿Es una mega crisis que está enfrentando La Libertad Avanza? La verdad que no necesariamente, pero sí marca que acaso haya llegado el momento en el que se están haciendo realidad algunas de las advertencias por el plan económico y por el dólar atrasado para muchísimos que le hacían no los opositores, eso es obvio, sino personas cercanas a nivel ideológico a Javier Milei, como Domingo Cavallo o Miguel Ángel Broda o Carlos Melconian, por citar tres nombres casi al azar. El Fondo Monetario Internacional dijo que el nuevo programa con nuestro país, con la República Argentina, va a ser considerable, vale decir, robusto, jugoso, y que las negociaciones están realmente muy avanzadas, pero están evitando confirmar a toda costa cualquier tipo de cifra, porque lo que dicen es que ese acuerdo con la Argentina tiene que recorrer los procesos internos, y cuando camine esos procesos internos, el monto lo va a definir en última instancia el que se llama el directorio ejecutivo del FMI, que ya mantuvo una reunión informal otra vez con el staff técnico que está negociando con la República Argentina para terminar de pulir las condiciones del programa de facilidades extendidas por otros 10 años. Obviamente, para decirte en castellano, el gran debate es qué medidas nos va a pedir el fondo para aplicar en la República Argentina, sabiendo por supuesto que el fondo es un prestamista, ya lo he contado acá, que se llama de última instancia, recurrís a él cuando ya nadie más te presta, y que no es que te presta por ser generoso, te da el dinero, pero te pide algunas políticas a cambio. La directora gerente del FMI, que es Cristalina Georgieva, y Luis Cubedu, que está a cargo del caso argentino en el fondo, ya expusieron ante los miembros del board y se esperan novedades de un momento a otro. Poneme de fondo a Julie Kozak, que es la vocera del Fondo Monetario Internacional. Ahí la tenemos, hablando en inglés. Y básicamente lo que está diciendo es que el monto no se sabe. Y perdón que insista tanto en las últimas semanas con el monto, porque realmente la cantidad de dinero que nos preste el fondo es una incógnita que hay que revelar lo más rápido posible. Y de esa cantidad de dinero va a depender si el gobierno tiene más aire o menos aire para poder llegar con oxígeno, justamente, valga la metáfora, a las elecciones nacionales. El gobierno ya salió a decir que todos los dólares que le envíe el fondo van a ser de libre disponibilidad una vez que formen parte de las reservas del Banco Central. Si te lo tengo que decir bien en castellano, vale decir que todo lo que le llegue lo van a poder usar para lo que quiera. También intervenir en el mercado de cambios para que la brecha entre el dólar oficial y las otras cotizaciones, la ilegal y las legales, no se estiren. Pero desde ya el fondo no larga el monto. Y quien sí largó el monto fue el propio ministro de Economía argentino, Luis Toto Caputo, que decía lo siguiente. Que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado
que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. A la perinola, 20.000 millones de dólares nuevamente nos daría el fondo, que se suman obviamente a los 45.000 millones que ya le prestó el fondo a la Argentina que comandaba Mauricio Macri, pero compartían Macri en su momento y ahora Javier Milei un mismo ministro de Economía, sí, Luis Toto Caputo, que se está convirtiendo, y esto lo digo descriptivamente, no valorativamente, probablemente en el ministro de Economía del planeta Tierra que más haya endeudado a un país, al menos con este organismo llamado FMI. La gran duda detrás de toda esta cuestión tan compleja es si el gobierno va a poder resistir los embates del Fondo Monetario Internacional, que siempre le gusta pedir devaluaciones de la moneda. Ante justamente esta turbulencia financiera se fueron moviendo todas las cotizaciones, la del MEP, la del contado con liqui, también la del Blue, que pasó esta semana los 1.300 pesos, pero Javier Milei en estas horas salió a decir, por vez número 1000, esto hay que admitirlo, que es irrelevante la discusión cambiaria y que pase lo que pase, no va a devaluar. Hablar del tipo de cambio es irrelevante, porque son tantos los dólares que respaldan la base, que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían además 24.000 millones de dólares. Y para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Es decir, si tengo respaldo por 50.000 millones y la base es, lo quiere hacer al oficial 26.000 millones de dólares, al paralelo 22.000, o sea, tengo el doble. Entiendo. Suponga que usted me dice, no, bueno, pero usted también tiene pasivos remunerados y yo también quiero cubrir los pasivos remunerados. Bueno, los pasivos remunerados hace que la base monetaria amplia entonces se vaya a 47 billones de pesos. El problema de decir tantas veces que no vas a devaluar es que cuanto más lo decís, sobre todo en el mercado económico argentino, bueno, más pensás que esa posibilidad se puede hacer cierta. Y si no, jugá conmigo. No pienses en un elefante rosa. ¿Me escuchaste bien? No pienses en un elefante rosa. ¿Qué estás pensando? En un elefante rosa. Y bueno, si te digo que no voy a devaluar, ¿en qué estás pensando? Pero bueno, avancemos. El mundo económico de la República Argentina, incluso, insisto, los más cercanos a la ideología de Javier Milei, están preocupados por lo que pueda pasar en las próximas 2, 3 o 4 semanas. Acá iremos actualizando cómo sigue la situación. Dicho todo esto, tengo algunas noticias y también adelantos, atención, que van a marcar los próximos días del gobierno. Tengo una buena y tengo una mala. Voy a empezar por la mala, y que es que se conoció una nueva edición de lo que se llama el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que desde hace muchísimos años está elaborando estos índices muy confiables en distintas gestiones gubernamentales y que registró en el último mes una caída, la cuarta de forma consecutiva, justamente en la confianza que hay hacia la gestión de La Libertad Avanza. La administración de Javier Milei cosechó en el relevamiento del mes de marzo 2,42 puntos, lo que representa un retroceso de 5,4% en la confianza con respecto al mes anterior, a febrero, en una tendencia a la baja que se repite desde el mes de diciembre. Para que lo entiendas bien, este índice de la Di Tella se mide en una escala de 0 a 5 y está conformado por 5 componentes. En solo uno el gobierno consiguió una valoración positiva con respecto al relevamiento de febrero, es el ítem preocupación por el interés general. Ahora, en todo el resto de los componentes de este índice, la comparación mensual fue negativa. Por ejemplo, fue negativo el ítem capacidad para resolver los problemas del país, o honestidad de los funcionarios, o eficiencia en la administración del gasto público, o la evaluación general del gobierno. También fue negativa mes contra mes. Al desglosar el número que obtuvo el gobierno de Javier Milei, la verdad que hay algunos datos interesantes para subrayar. Por ejemplo, el apoyo central al gobierno de Milei se concentra en los hombres. En ese segmento de la población consiguió 2,62 puntos de aprobación y en cambio entre las mujeres 2,23 puntos
puntos. En cuanto a divisiones de edad, el informe remarcó que la mejor valoración del gobierno de la Libertad Avanza está en el segmento de 18 a 29 años. Esto tiene cierta lógica porque sabés que los jóvenes apoyan masivamente a Javier Milei. Y también, y es un dato importante, el gobierno consiguió una mejor performance entre los habitantes del interior del país que los de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Ahora, una cosa importante, y en esto quiero ser claro, como siempre, honesto, más allá de esta cuarta caída consecutiva en el índice elaborado por la Torcuato Di Tella, Milei está mejor posicionado que Mauricio Macri y que Alberto Fernández a la misma altura de sus respectivos mandatos. O sea que el índice de aprobación del gobierno sigue siendo bueno en comparación al macrismo y al, ponele, si existió algo así, el albertismo. Y voy a pasar ahora a la buena para el gobierno. Adelanto de los pasillos del poder, en los próximos días, particularmente el lunes, nos vamos a enterar que baja la pobreza. Sí, por supuesto, el gobierno se va a parar en un anuncio positivo, podríamos decir, cuando el INDEC publique el dato de pobreza que corresponde al segundo semestre, los últimos 6 meses del año 2024. Lo que me cuentan a mí en el INDEC es que la caída que va a informar el organismo va a ser muy grande, de varios puntos porcentuales, y va muy probablemente colocar a la medición de pobreza por debajo del valor de cierre del año 2023, es decir, la época en la que gobernaba Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Esto les va a alcanzar, obviamente, ya te lo adelanto, sin haber hablado con ellos al respecto de este punto particular, para que el oficialismo, a pesar obviamente del ajuste fiscal y de esa devaluación tan fuerte que impuso al principio del gobierno, diga que la pobreza se encuentra en niveles inferiores a los que existían cuando tomaron el poder. Obviamente este descenso que se va a confirmar en las próximas horas es significativo y puede llegar a explicar por qué el gobierno, te guste más o te guste menos, mantiene una alta popularidad. Es verdad que ha bajado en las encuestas la consideración de Javier Milei, pero sigue estando en alrededor del 45 o 50% de aprobación según el estudio de opinión pública que uno agarre. Por supuesto que, volviendo al inicio, si el gobierno tuviera que ceder ante una devaluación pedida por el Fondo Monetario Internacional, devaluación que, como escuchaste hace instantes, Milei sigue negando, bueno, estas variables, por supuesto, y sobre todo la vinculada a la pobreza, que está atada a la capacidad del poder adquisitivo del salario, podría variar y darle un golpe a los números que ahora Javier Milei y los suyos van a festejar. Contacté para los pasillos del poder, para mí, al principal especialista en la materia. Es el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, a quien le pregunté por la próxima medición de la pobreza, a esta posible baja significativa y a la tendencia a la baja. ¿Esto es así? Y Agustín, ¿cómo se explica? Hola Nacho, ¿cómo estás? Mira, te cuento cómo viene la cosa. La información que va a dar en INDEC corresponde al segundo semestre del año 2024. Esos datos en promedio van a estar por debajo del segundo semestre del año 2023, de lo que efectivamente habría dejado Alberto. Sin embargo, hay matices y es importante tener los matices en cuenta. Una de ellas es que los valores van a estar por arriba de los que ha pronosticado el gobierno en materia de que está alrededor del 35%, o que incluso la Universidad de Itela también ha señalado al respecto. Para mí van a estar alrededor del 38, 39, 40%, dando cuenta de un semestre que tiene, más allá de la mejora observada entre el primer semestre y el segundo semestre del 2024, tiene todavía una situación de pobreza crónica importante. 40%, 38% de la población en situación de pobreza, en cualquiera de los casos, marca un punto importante de déficit en materia de inclusión social. No conforme con esto, porque es fundamental el tema de la pobreza en la República Argentina, contacté a otro economista número 1 en lo suyo, que está especializado en temas justamente de pobreza, de desigualdad y otros aspectos socioeconómicos bastante variados, y es investigador senior del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, el CEDLAS. Es Leopoldo Tornaroli. A ver qué opinás sobre los datos de la pobreza que se vienen. Hola Nacho, sí, INDEC va a informar una caída bastante fuerte en la tasa de pobreza para el segundo semestre de 2024, en particular respecto a lo que fue la tasa de pobreza del primer semestre del año pasado, pero también el número va a estar por debajo, un poco por debajo, algunos puntos por debajo del número último del gobierno de Alberto Fernández, o sea, del segundo semestre
de 2023. Respecto a la evolución dentro del año 2024, era esperable una caída fuerte en la pobreza en general. Cuando hay un salto tan fuerte como el que pasó a principios de 2024 debido a la devaluación y a la inflación, luego hay una recuperación también fuerte, a veces esa recuperación es parcial, a veces es total. Yo esperaba más una recuperación parcial, pero los números van a indicar una recuperación total e inclusive un par de puntos por debajo, como te decía, de 2024. En parte esto tiene que ver con la forma que se mide la pobreza en Argentina, que se mide por ingreso, y entonces la medición es muy sensible a lo que ocurre con la inflación. Cuando la inflación sube, salta mucho el número de pobreza, cuando baja, como ocurrió a partir de la segunda mitad del año, también pasa eso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el método exageró un poco la suba y también está exagerando un poco la caída. Ni había subido tanto la pobreza a principios de 2024, ni cayó tanto ahora. Después hay algunas cuestiones asociadas con la evolución de los precios de la canasta básica y de la canasta básica total, con las cuales se mide la pobreza. Estos precios, en particular a partir de mediados de 2024, subieron muy por debajo de la inflación, lo que ayudó a que la caída en la pobreza sea un par de puntos más alta, ¿no? En el sentido de que los precios con los que se mide la pobreza suben aún menos que la inflación, que ya era más baja. Interesante lo que marca este especialista, Leopoldo Tornaroli, y por eso decidí volver a Agustín Salvia, de la Universidad Católica Argentina, porque me quedé pensando si es correcto que el gobierno diga efectivamente en los próximos días que la pobreza efectivamente bajó, o Agustín, la cosa es más compleja. Las remuneraciones no crecen, están a la baja, o en todo caso se recuperaron después de la crisis del primer trimestre del 24, de la política de ajuste, pero se estabilizaron alrededor de los valores promedios que teníamos en el 2023, incluso con algunos sectores por abajo. El empleo tiene las mismas tasas de empleo y desempleo, pero con empleos más precarios. Por lo tanto, creo que incluso cuando estamos midiendo la caída de la pobreza, no sé si es un buen indicador para evaluar lo que está ocurriendo. La capacidad de consumo de los hogares es menor. Por lo tanto, yo creo que la medición estadística está sesgando lo que está pasando en la realidad. La realidad es que había una recuperación con respecto a la primera parte del año 2024, pero no necesariamente estamos mejor que en el 2023. Con más o menos pobreza, lo sabemos, la República Argentina tiene un tejido social ya desde hace muchos años, esto no es estrictamente de ahora, muy pero muy golpeado. Y por eso, o quizás por todo lo que les vengo contando, está aumentando de a poco la conflictividad social. Por eso, la Confederación General de los Trabajadores, la CGT, se volvió a despertar y anunció un paro nacional para el 10 de abril. Lo anunció el triunvirato que hoy conduce la Central Obrera, que tiene a Octavio Argüello, que es de Camioneros, a la cabeza, junto con Carlos Acuña, que es del Sindicato de las Estaciones de Servicio, y Héctor Daer, del Sindicato de Sanidad, que decía esto. Vamos a tomar una medida no aislada, porque van a hacer varias cosas, una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 a las 12 horas y a posteriori, a partir de las 0 hora del día 10, un paro por 24 horas. La polémica está servida porque este va a ser el tercer paro nacional de la época Javier Milei. ¿Y por qué digo que esto es controversial? Bueno, porque esta misma CGT, que ya le para 3 veces al gobierno de La Libertad Avanza, no le paró ni una sola vez al gobierno de Alberto Fernández, pese a todos los problemas económicos y sociales que tuvimos. Digamos todo, la verdad, lo tengo que marcar. Se tiene un poco de esperanza al gobierno en la figura del jefe de gabinete, Guillermo Francos, de retomar la comunicación con algunos de estos sindicalistas, sobre todo con los más dialoguistas, y por ahí desactivar el paro. Yo creo que el paro el 10 de abril se va a concretar. Y vamos a pasar ahora en los pasillos del poder a hablar de las elecciones. Recuerden que tienen que hacerle un círculo rojo a la fecha domingo 26 de octubre. Ahí van a ser las elecciones nacionales para renovar buena parte del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y la realidad es que esta situación empieza a activar el modo campaña. Y en el modo campaña lo primero que tengo que decir es que se está poniendo todo más picante entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto se gustan, hay un match ahí para mostrarse como
el enemigo uno del otro. Milei y CFK se volvieron a cruzar, en este caso porque el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos anunció sanciones contra Cristina y también contra Julio De Vido, ¿se acuerdan? Su ministro de Planificación Federal, por las causas de corrupción que los dos están enfrentando acá, en nuestro país. Una medida que fue anunciada por el secretario de Estado estadounidense, que es Marco Rubio, y que incluye, esto es lo importante, la prohibición para entrar a Estados Unidos. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner dijo que esto fue impulsado, por Javier Milei. Muy a pedido, este hombre no se la banca solo, no se la banca solo, le molesta lo de Milei, lo lamento, pero, y por supuesto la frutilla del postre ayer, casi en sincronización, el Tribunal de Casación macrista, negando el recurso extraordinario, son de manual, pero así están las cosas. Bueno, me sirve esta situación para recordarles que Cristina está condenada por corrupción en la causa Vialidad, que investigaba las maniobras durante el kirchnerismo de la obra pública, 6 años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se van acabando las instancias judiciales, dice Cristina que esto es lawfare, es decir, que la justicia, sobre todo la federal, está completamente abroquelada y decidida a encarcelarla o sacarla del juego político. Y ahora la verdad es que agotadas la mayoría de las instancias procesales, Cristina Fernández de Kirchner queda a merced de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pareciera no la quiere nada. ¿Será candidata Cristina? Porque al ser candidata podría volver al Congreso y si vuelve al Congreso tendría fueros. Si no, muchos dicen, va camino a una prisión domiciliaria. Mientras todo esto sucede entre Milei y Fernández de Kirchner, hay que hablar de Mauricio Macri, que tiene que tomar una gran decisión ante la vida. ¿Cuál es esa decisión? Si el PRO, su partido, recordemos que es el presidente de ese espacio, va a jugar o no en conjunto con La Libertad Avanza, sobre todo en el ámbito de la provincia más poblada de la República Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, un sector del PRO en otra provincia relevante como es Córdoba le pidió a Mauricio Macri que juegue con La Libertad Avanza. Es verdad, hablamos de la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero y del dirigente cordobés Sebastián García Díaz, que son cercanos a Patricia Bullrich, pero bueno, le hablaron al presidente de su partido de esta forma. Querido Mauricio, el viernes venís a Córdoba. Como no hemos podido conversar sobre la realidad del PRO aquí, te hemos pedido públicamente, a través de una carta abierta, una reunión. Nuestro compromiso con Córdoba es total, vos lo sabés, y lo he demostrado en cada votación en el Senado. Y también estamos apoyando fuertemente las transformaciones de Milei a nivel nacional porque son las ideas y valores que proponíamos con Patricia. Por eso no queremos que el partido vaya a la deriva hasta el momento de definir los diputados nacionales y que allí tengamos sorpresas de alianzas con el radicalismo o con el peronismo inclusive. Queremos los mejores. Y la alianza debe ser con La Libertad Avanza, para ir a fondo con las transformaciones. De esto queremos hablar con vos. Si represento a Córdoba como parte del bloque PRO en el Senado, creo que tengo suficiente autoridad para pedírtelo. Esperamos tu convocatoria. Te quedó claro, ¿no? Cada vez más presión para Mauricio Macri para que se alíe con La Libertad Avanza. Y esto me da el pie perfecto para hablar de lo que está sucediendo en la que yo llamé la semana pasada la madrecita de todas las batallas. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que se adelantó en el cronograma electoral y vota para elegir legisladores porteños el 18 de mayo. Ya, está a la vuelta de la esquina esa fecha. Bueno, se empiezan a definir en estas horas los nombres. Y los nombres, como vengo adelantando, son realmente pesados, es decir, va a haber allí un enfrentamiento de dirigentes realmente importantes a nivel nacional. Están jugando todos al misterio y por eso podemos decir que en el oficialismo local, es decir, en el PRO de Mauricio y de Jorge Macri, ya descartaron a María Eugenia Vidal, va a ser la jefa de campaña. La presionaron un montón, de hecho las malas lenguas en los pasillos del poder dicen que en un momento se la vio llorando por los rincones de toda la presión que estaba recibiendo para ser candidata.
y tienen que tomar una decisión que muy probablemente apunte a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a tener que enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta, que era su jefe cuando era alcalde porteño. Si no es Fernán Quirós, la otra opción del oficialismo porteño es Silvia Los Penatos, muy cercana a Mauricio Macri. La Libertad Avanza, en cambio, ya definió candidato. Va a ser Manuel Adorni. Sí, lo conoces, el vocero presidencial, que de todas maneras tiene altas chances de ser legislador y quedarse en paralelo como vocero de Milei. Veremos, esto se va a definir en breve. Y atención, porque ya me confirmó a mí directamente Ramiro Marra que va a jugar en las elecciones. ¿Con la Libertad Avanza? No. ¿Con el PRO? Tampoco. Con su propio espacio político. Y que juegue Ramiro Marra y que juegue también Horacio Rodríguez Larreta hace que los dos espacios en pugna, la Libertad Avanza y el PRO, puedan llegar a sufrir pérdida de algunos votantes. El que celebra esta situación es Leandro Santoro, radical, pero que juega con el peronismo, que ve adelante de sus ojos la posibilidad de quedar primero, después de mucho tiempo, en un distrito como la capital porteña, que es siempre esquivo a ese color político. Y ya que estoy hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo que hablar de la provincia de Buenos Aires, no la madrecita, la madre de todas las batallas. Tiene estipulada una fecha para una primaria, una PASO, el 13 de julio, pero otro adelanto de los pasillos del poder es que esa primaria tarde o temprano se va a suspender. Lo que están definiendo es si la elección general se va a hacer en la misma fecha en la que se vote también para llenar la legislatura bonaerense. Bueno, en estas horas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente del PJ bonaerense, que es Máximo Kirchner, y el titular del Frente Renovador, que es Sergio Massa, se reunieron para intentar acercar posiciones, justamente para tratar de definir básicamente si se vota todo en la misma fecha o si desdoblan las elecciones. Las negociaciones, por lo que me cuentan a mí, no venían bien, de hecho no vienen bien, y hay mucha tensión entre todos los actores, pero mientras estaban negociando se pudrió todo, porque Teresa García, que es una dirigente bonaerense muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo, presentó en la legislatura un proyecto para que haya elecciones concurrentes. Te lo digo en castellano, básicamente que no se desdoblen las fechas de las elecciones como quiere Axel Kicillof, sino que todo se vote a la vez con dos sistemas diferentes. Recordá que vas a elegir los cargos nacionales para llenar el Congreso con una boleta única de papel y que vas a elegir los cargos provinciales, en este caso para llenar la legislatura bonaerense, con la vieja lista sábana. Sí, ya sé, es un bolonqui. Cuando se votó así, de manera concurrente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la experiencia para los porteños fue realmente mala porque tuvimos que esperar muchísimas horas para poder sufragar. En el medio, no se olviden que apareció Sergio Tomás Massa y le pidió a todos los actores terminar con el derrotismo interno. No viene hablando mucho, pero habló y habló fuerte. Terminemos con el derrotismo que convive con muchos de nuestros dirigentes. Lo primero que tenemos que saber es que el primer triunfo importante se lo va a regalar Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires dentro de 2 meses a toda la Argentina, que vamos a volver a ganar la provincia de Buenos Aires y que vamos a terminar en octubre con más diputados de los que tenemos hoy en nuestro bloque. Terminen con el derrotismo. Hay que ganarle al derrotismo interno para poder derrotar a los gobiernos que nos quieren silenciar. Avanzo. Parece que fue hace un montón, pero esta fue la semana en la que se cumplió un nuevo aniversario, casi medio siglo, de la última dictadura cívico-militar en la República Argentina. Varias cosas rápidas que quiero destacar. Lo primero, que la marcha de las organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y civiles de a pie, como vos y como yo, no fue masiva, fue hipermasiva, y allí estuvieron, por ejemplo, dando algunas palabras Estela de Carlotto, o Tati Almeida, o Elia Espen, o Adolfo Pérez Esquivel. Esta vez marcharon todos juntos, porque hay muchas diferencias desde la época de Néstor Kirchner en los organismos de derechos humanos, pero entendieron que hay que pararse enfrente de Javier Milei y mostrarse unidos. Todo eso sucedía mientras se viralizaba un video, seguramente alguna repercusión escuchaste, de Agustín Laje, este polémico vocero ideológico del gobierno que se presenta como filósofo y que pide que no haya una teoría del demonio único y que
que hasta acá la política de derechos humanos aplicada desde el regreso de la democracia sirvió como una suerte de herramienta de adoctrinamiento y que habría generado un modelo de impunidad selectiva. Claro, le dedicó la mayor parte de su video de más de 20 minutos a hablar de estas cosas, que pueden ser razonables y atendibles, pero no dijo una palabra sobre el terrorismo de Estado, sobre las desapariciones, sobre los secuestros, sobre el robo de bebés, sobre las personas que tiraron vivas al Río de la Plata. Bueno, la controversia también en este tema está servida. Lo que yo quería plantearles es si la batalla cultural que plantea Javier Milei desde el 10 de diciembre de 2023 le sirve o no le sirve en términos políticos. Y encontré un estudio de opinión pública de CEOP que la verdad marca que no hay tantísimo contexto y apoyo para librar esa batalla que cada tanto Javier Milei quiere librar. Le preguntaron a la población de la República Argentina los niveles de acuerdo con las siguientes frases. Por ejemplo, ¿es importante mantener el funcionario de los espacios de memoria? Le preguntan a la gente. ¿Estás de acuerdo? Y el 61,7% dice que sí. Se debe garantizar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral. Y el 73,1% dice que sí. ¿Se deben mantener las políticas de inclusión e igualdad social? El 61,1% dice que sí. ¿Se debe respetar los derechos del colectivo LGBT? Y el 59% dice que sí. Por supuesto, me podrá decir, bueno, pero hay en algunos casos un 20, un 30, un 38% de personas que piensan todo lo contrario. Sí, está bien, tenés razón, pero hasta acá la enorme mayoría no está tan de acuerdo con la batalla cultural de Javier Milei, un presidente que ganó el balotaje, por supuesto, muy contundentemente ante Sergio Massa, pero que pareciera haber sido elegido para derrotar los problemas económicos y no tanto para derrotar estas cosas. Y así llegamos al final de una nueva edición de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Mi nombre es Nacho Girón, gracias por escucharnos, no se olviden seguirnos y activar la campanita y como siempre les digo, hasta la semana que viene.